Hay gozo en el cielo. Amén. Y Dios deja sentir su presencia. Él es verdaderamente nuestro Padre y quiere recoger a sus hijos. Gloria al Señor. Estábamos hablando y continuamos hoy en los 5 tipos de cristianos que Dios necesita para restablecer, restaurar su templo en estos tiempos. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de Zorobabel, hijo de Salatiel, que la palabra dice que el rey Ciro, que ya hablamos de él la semana pasada, que el rey Ciro lo envió como gobernador para una misión, que era edificar los cimientos y el templo de Dios. Hoy en día el Señor necesita que yo a diario edifique el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Ya Dios no tiene un lugar físico donde vayamos a Él para buscarlo. Cuando Jesús murió por nosotros y envió al Espíritu Santo a morar en nosotros, la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que nosotros necesitamos edificar este templo. Y vamos a ver la experiencia que tuvo Zorobabel y las dificultades que él tuvo, ¿verdad? Y cómo pudo vencer y tener victoria en la obra que fue encomendada a él. Amén. Gloria al Señor. Podemos abrir en el libro de Esdras, capítulo 3. Amén. Y vamos a ver que Zorobabel vino con los primeros grupos de Babilonia a Jerusalén con toda la intención de edificar. Amén. Y dicen que cuando llegó se reunieron y lo primero que hicieron fue sacrificar según los rituales que Dios había mandado. ¿Qué significa para nosotros hoy en día los sacrificios? ¿Qué sacrificios nosotros hacemos? La adoración, hermanos. La adoración es una entrega. Cuando tú sacrificas, el Nuevo Testamento dice que tenemos que ofrecernos en sacrificio vivo, agradable a nuestro Dios. Amén. Entonces, para yo edificar mi alma, y necesito que sea edificada no conforme a como ha venido edificada. Amén. Y nosotros sabemos que Dios no hace parches, ¿verdad que no? No edifica sobre lo que yo edifiqué, no camina sobre los caminos que yo anduve. Dios necesita que derribar, arrancar de raíz todo lo que el enemigo planificó, plantó, todo lo que he traído humanamente de ideologías, teorías, pensamientos, costumbres de este mundo. Dios no edifica por encima. Eso necesitamos saberlo. Porque puedo estar años en el Evangelio y sigo siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque yo no dejé que el Espíritu Santo edifique en mí. Nosotros vamos a ver después que a Zorobabel, en su fracaso, Dios le envió una palabra que le dijo que no es con tu esfuerzo ni es con tus ejércitos, ¿verdad? Es por el Espíritu Santo. Entonces, el sacrificio que nota una entrega, eso le dice a Dios: estoy dispuesto, Señor, hágase tu voluntad en mí. Tú mata, Señor, aquello que no te sirve,
arráncalo de raíz, que no quede nada. Amén. Y el sacrificio que ellos hacían, ¿verdad?, nos enseña que sin sacrificio no se puede entrar. En el tabernáculo en el Antiguo Testamento, antes de entrar al lugar santo, ¿qué hacían? Entrar por los atrios. Amén. Y en los atrios, ¿qué hacían? Pagaban sus pecados con sacrificios, porque no había llegado el Espíritu Santo y Cristo para mostrarnos y pagar el precio por nosotros, amén, por nuestros pecados. Entonces ellos tenían que hacer sacrificios para llegar al lugar santo. Gloria al Señor. Entonces Zorobabel hizo lo que tenía que hacer y comenzaron ellos a sacrificar, pero la Biblia dice que sacrificaron con miedo. Amén. Nosotros sabemos muy bien de dónde viene el miedo. El miedo no viene de Dios. En Dios hay confianza, hay libertad, en Dios hay valentía, no hay cobardía. En Dios hay poder y amor y dominio propio. Entonces el miedo es del diablo, y el miedo le dice a Dios: tú no eres Dios suficiente para protegerme. Amén. Entonces ya ellos empezaron con dificultad. Amén y gloria a Dios. Después dice que empezaron a colocar los cimientos del templo. ¿Qué es un cimiento del templo? La base, amén. Sin esa base nadie puede edificar. Primero se pone la base. Gloria al Señor. ¿Cuál es, según Cristo, la base de nuestra vida espiritual? El que no naciera de él y el agua. Amén. Entonces la base de todo es la palabra. Jesús dice que compara al que oye la palabra y la hace como aquel que edifica su casa sobre la roca, que pueden venir tormentas, huracanes, terremotos, y la casa está sobre la roca. Cuando yo me edifico según la palabra, no según ideas humanas, filosofías humanas, lo que dice o no dicen los médicos, sino lo que dice Dios en su palabra, allí vendrá lo que sea, y seguiré firme en la roca de la eternidad, que es Jesucristo. Amén. Entonces, para edificar mi templo, para tratar y dejar que Dios trate con mi alma, necesito este fundamento firme, ese cimiento. Necesito empezar por cero, y eso de empezar por cero lo debo hacer de vez en cuando. No es que ya leí, conocí la palabra y ya descanso en eso. La palabra de Dios es el pan de cada día. Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre. Eso se repite tanto en el mundo, pero no lo continúan, porque la Biblia no dice solo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo que ha dicho Dios no pasará. Si Dios ha dicho algo, a veces nosotros no valoramos, hermanos, la palabra de Dios, porque leemos y qué bonito, y quiero averiguar y quiero indagar para conocimiento, pero muchos de nosotros no valoran lo que es la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra de Dios para mí? Es el cimiento que Dios está edificando en este templo. Y no es que yo esté, como hemos visto muchas veces, personas que te saben la Biblia de la A a la Z, pero sin embargo
no hay ese avivamiento, no hay ese cambio de la vida. ¿Por qué? Porque tomamos en poco la palabra de Dios. Y eso lo traemos desde el mundo. Porque desde el vientre de nuestra madre Dios, dice la Biblia, sus ojos vieron mi embrión. Y cuando Él me miró, Él habló. Porque Dios no se queda callado. Pero también el otro habló y le dimos oído. Y de esta manera le dijimos a Dios que tu palabra no es tan importante, que no es de tanta valor. Y nacimos así, hermano, crecimos así. Esta mañana me acordaba el Señor que por muchos años en una iglesia mi papá leía las epístolas en el Evangelio de los apóstoles. Los leía cantando. Y yo lo oía domingo tras domingo y no retenía ni una palabra de lo que él decía. Porque nadie te dice, oye lo que se está hablando. No interpretan la palabra, lo que está diciendo. Cuando yo vine al Evangelio, hermano, y empecé a leer las epístolas de los apóstoles, ahí está la palabra. Ahí está la doctrina, ahí está cómo debo vivir si soy cristiana. Pero sin embargo no hay valor. Venimos de iglesias que no valoran el Evangelio, no valoran lo que Dios dice y hacen lo que Él dice. Amén, para que mi casa esté sobre la roca firme. Entonces, esa costumbre, esa manera y estilo de vida debe romperse en nosotros, hermano. Debe romperse para que le demos el valor que tiene. Fíjense que cuando dice algo Dios dijo a un rey en el Antiguo Testamento que nacerá de una virgen, un niño, comerá leche y miel hasta que sepa discernir lo bueno de lo malo y apartar lo santo de lo profano. Pasaron 400 años. Eso era una señal para este rey. Este rey murió. Siguieron los años y los siglos, 4 siglos. Pero la palabra de Dios se cumplió, hermanos. Cuando Dios dice esto y lo cree, ¿por qué Dios nos anuncia las palabras? ¿Por qué Él quiere que leamos su palabra? ¿Por qué Él quiere que retengamos la palabra? ¿Por qué? Porque al creerla será hecha. Jesús dijo, al que cree le será dado. Si Dios dice esto, de todos los que creemos, pues tiene que pasar. Porque Dios no es mentiroso, porque Dios es veraz, porque Dios es todopoderoso para respaldar su palabra. En mi vida he aprendido a retar a Dios por su palabra. He aprendido a decirle, tú dijiste. Y cuando tú le dices a Dios, tú dijiste, Él cumple su palabra. Pero si no la crees, levantas un abismo entre tú y Dios. Porque Él no va a responder a tu necesidad. Puedes llorar y decir de todo y Dios no se va a mover. Dios se va a mover cuando tú le dices, tú eres mi sanador, tú has sanado mis enfermedades en la cruz del Calvario creyendo. Dios se va a mover a mostrarte qué tienes y por qué lo tienes y te sanará. Amén. Entonces debo orar a Dios y pedirle, Señor, ayúdame a valorar tu palabra, ayúdame a asimilarla, a recibirla, a que venga y habite en mi corazón para que pueda restaurar mi alma, limpiar mi espíritu, limpiar de todo pecado mi alma. Amén, hermanos. Entonces necesitamos esto. Gloria al Señor. Dice en el 3:8 que comenzaron a
a edificar, y con el sacerdote Josué. Y cuando el pueblo estaba comenzando a levantar los cimientos, el pueblo se alegró. El pueblo empezó a danzar, a alabar, a glorificar a Dios. Y en el 3:13 dice: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. O sea que cuando ellos vinieron a alabar a Dios al estilo que enseñó David, con la alabanza, con la adoración, con la música, hubo alegría, hubo júbilo, hubo celebración del gozo que ellos tenían de que se estaba levantando lugar a Dios, según ellos, en ese lugar. Amén. Fíjense que cuando uno alaba a Dios, y esto es otra cosa que nosotros tomamos en poco, los cristianos vienen justo cuando ya están terminando las alabanzas y están oyendo qué dice Dios de la alabanza. ¿Dónde está Dios cuando el pueblo lo alabe? En el Salmo 22:3 dice: tú que habitas entre las alabanzas de Israel, o sea, su pueblo. ¿Quién es Israel hoy en día? Nosotros somos el Israel espiritual, porque el tiempo del terrenal se caducó, porque se hizo un nuevo pacto, y cuando se hace un nuevo pacto, el viejo caduca. Amén. Nosotros somos Israel espiritual de Dios, somos el pueblo de Dios. Entonces, cuando el pueblo alaba a Dios, ¿qué pasa? Dios desciende, hermanos. Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Pero si yo no le doy importancia a la alabanza, no me concentro, no cierro mis ojos y lo veo a Él, estoy cantándole al Rey de Reyes, no estoy cantando a un muñeco. Porque yo he visto muchísimas veces desde mi niñez que se ponen a cantar o se ponen a repetir rezos y están mirando así, y su boca hablando, y ay, fulana vino en azul, fulano vino con camisa verde, no se debe. Y empiezan las murmuraciones mentalmente. ¿Por qué? Porque no valoramos la presencia de Dios. Cuando usted viene a buscar a Dios, ¿a qué viene la iglesia? ¿A huir de ir al infierno? Le voy a decir, si vienes para huir de ir al infierno vas a ir. Se viene a la iglesia a conocer, a concentrarme, no a estar así alabando y viendo atrás, viendo. ¿Usted sabe por qué siempre me gusta sentarme en la primera banca que exista? Por años, hermano, por años me he sentado en la primera banca para cerrar mis ojos y verle a Él, hablarle a Él, y me hablaba. El Señor está allí, en medio de la alabanza te muestra personas que tienes que perdonar, porque si no perdono a fulano o fulana de tal, no soy perdonada y me voy al infierno. Si no perdono, si no cedo mi corazón a Dios. La adoración es una rendición, pero sin embargo estoy preocupada. ¿Cuántas personas vemos que se sienten atrás para ver a qué hora vino fulano? Y si vino Melano, que si no vino esto. Nunca me gustó el ser ujier o diácono, hermano. Nunca. Porque eso significaba que había que sentarse atrás y ya no podía, porque
Ya es un hábito en mí estar adelante, estar en comunión con Dios. Es difícil, pero yo he visto diáconos, hermanos, que se sienten atrás, con hijos en las rodillas, con un bebé al hombro, y adoraban a Dios y estaban en la presencia de Dios. Y en la clase que se hable, levantan la mano y intervienen. No los distraen los hijos que tú los habitúas en el hogar, que en tal hora hay reunión con Dios y nos vamos a sentar a la familia y nos sentamos, y el bebé, desde bebé, ve a su padre o a su madre levantar las manos y hablar de la palabra, y no se habla aquí porque estamos en reunión con Dios. Cuando tú le das ese hábito en la iglesia, él va a ver el ambiente que vio en su hogar. Amén, hermanos. Porque si no le dan ese hábito, ellos ¿qué van a estar haciendo aquí? No son adultos para darse cuenta de las cosas. Entonces el niño lo que quiere es correr, jugar, pero cuando tú le das este hábito en el hogar, sin falta, hacer devocionales familiares, y puede dejar de comer, pero no puede dejar de hacer el culto familiar. Puede dejar de bañarse, puede dejar de dormir, pero no puede dejar de hacer eso, hermanos. Porque es tu bendición, es tu crecimiento espiritual. Porque si no me levanto en esto, vendrán días y días y días, y pasará y vendrá Cristo y me quedaré aquí. No porque confesé el nombre de Jesús me voy a ir al cielo. No porque estoy sentado en una iglesia me voy a ir al cielo. No, hermanos. Aquel que sepa vivir y llenarse del Espíritu Santo, aquel que entienda y siga el camino de Dios, ese va a oír la trompeta de Cristo. Y hay que examinarse todos los días. Señor, ¿en qué nivel espiritual yo estoy? Yo se lo decía, se lo sigo diciendo a Dios. ¿En qué nivel espiritual estoy? Entonces nosotros necesitamos recibir. No es lo mismo, hermano, que usted adora. La hermana Mirta dice que cantemos y alabemos y adoremos a Dios media hora al despertar, media hora en el día, que cuando puedas. Amén. Pero no es lo mismo la presencia de Dios conmigo a solas, que también dependiendo de la comunión con cada quien, Dios está ahí. Pero Él dice que en medio de su pueblo, cuando yo adoro, ella adora, el otro adora, el otro adora, hay más fuego del Espíritu Santo, hay más manifestación de Dios, hay un trato especial para cada uno. Cuando alabas, estás cediendo. En mi casa alabo, y sabe, eso me ayuda a venir aquí a encender el fuego del Espíritu Santo. Mucha gente viene a recibir bendición, a ver qué me van a dar, cómo me van a tocar, me van a ministrar, o viene ya full de fuego. Viene a la iglesia porque tienes comunión con Dios. Vienes a la iglesia porque quieres adorar al Rey de Reyes. Vienes a la iglesia a ser partícipe de la adoración a Dios. Y te traigo el fuego del Espíritu Santo. Y entre uno y otro y otro y otro y otro se enciende y podemos escuchar, como muchas veces hemos escuchado a los ángeles en esta iglesia cantar con nosotros, como muchas veces Dios ha redarguido nuestra mente, muchas veces ha ministrado a nuestro espíritu, muchas veces nos ha fortalecido en su presencia. Esto hace la diferencia de un cristiano. No un cristiano carnal, no un cristiano que así como andaba en el mundo sigue siendo.
Hay una diferencia en la presencia de Dios. Somos transformados en la presencia de Dios. Perdón, de Dios. ¿Saben? Cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios lo está buscando. Dios tiene un propósito como iglesia, como persona, como familia en esta iglesia. Y Dios va a cumplir su propósito si tú cedes el paso al Espíritu Santo. Te dejas hacer en ti su obra. Amén. Entonces necesitamos valorar, tratar, despertar, venir a primera hora. No me falte un canto a Dios y participar en eso. Concentrarme, hermano, no mirar quién vino o no quién vino, no voltear y mirar quién está o quién no está, no pensar dejé la comida prendida o no la dejé, no pensar que mi hijo pobrecito esto y lo otro, o mi trabajo. Te despojas de ti mismo y vienes y entras a su lugar santísimo desnudando tu alma. Tienes que desnudar tu alma, tienes que venir no con tu luz, sino entrar a ver la luz de Cristo. Amén, hermanos. Así que pidamos a Dios, enséñame a estar en tu presencia, enséñame a alabarte y glorificarte. Practíquelo en el hogar, hermano. Haciendo lo que estés haciendo, cántale a Dios, pero en tu mente conectada con Él. Cuando vengas a la iglesia, encenderás el lugar. Amén. Dice que cuando cantaban y oraban los discípulos, temblaba el lugar. No que había terremoto, sino el lugar donde ellos estaban temblaba. Así haremos, hermanos, cuando unidos todos entendamos nuestra responsabilidad y podamos hacer lo que Él requiere de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Solo que cuando uno comienza en esa manera de buscar a Dios, de poner los cimientos, de alabarle, que son dos cosas fundamentales en la iglesia, lo que es la palabra y lo que es la alabanza, lo que es la entrega y la adoración a Dios, es algo fundamental. ¿Qué va a pasar con eso? Teníamos y tenemos un enemigo que antes tenía derechos, antes podía hacer de nosotros como títeres. Antes podía hablar a nuestra mente, ay, pero ¿por qué te cansas tanto? ¿Por qué te sacrificas tanto? No hace falta, no vale la pena, acuéstate, no vale la pena esto, no es necesario tal cosa. ¿Por qué te vas a decir no a tal o cual cosa? ¿Verdad que sí? El diablo, cuando te ve en alabanza, te está viendo crecer, se va a levantar contra ti. Y nosotros vemos que a Zorobabel y a Josué dice que en el 4, oyendo a los enemigos de Judá y de Benjamín, fíjate que cómo los llaman enemigos. Amén. Nosotros sabemos quién es nuestro enemigo. Dice que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Cuando el diablo va a ver que tú estás siendo edificado, ¿qué va a hacer él? Te va a dejar. Primero el diablo viene muy suavemente, ¿verdad que sí? Muy sutilmente, como con engaños, con mentiras. Y el pueblo que estaba alrededor del pueblo de Israel vinieron y dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. ¿Quién era este pueblo que estaba alrededor? Eran de los samaritanos que fueron divididos y Nabucodonosor los entregó a las naciones. Pero
como vinieron de muchas partes del mundo y habitaron en Samaria, ellos adoraban a sus dioses y entonces le caía plaga, le caía, o sea, les venía porque era un lugar santo donde ellos invocaban a otros dioses. Entonces dijo el rey de Babilonia: traigan a un sacerdote del que antes estaba, del pueblo que estaba, o sea, el pueblo de Israel, que haga sacrificios a Jehová. Y entonces vinieron y hicieron sacrificios a Jehová y pudieron ellos habitar, pero ellos sacrificaban a Dios y sacrificaban ¿a quién? A sus dioses. O sea que mezclaron todo. Cuando nosotros mezclamos, ¿Dios está? Él dice que Él no comparte su gloria con nadie. Si voy a pedirle a fulano o pedirle a melano y invocar tal espíritu y invocar tal cosa y pedirle a alguien que ha muerto y pedirle a Dios, ¿Dios está? No va a estar Dios. Entonces ellos, queriendo confundirles, les dijeron primero: mira, nosotros también queremos y adoramos a vuestro Dios y queremos hacerle sacrificio, así que queremos entrar y edificar con ustedes. ¿Qué les dijo Zorobabel? Muchas veces hoy en día, hermanos, decimos que todo el mundo tiene un Dios y todos los dioses es uno, y el Dios del musulmán, el Dios de fulano, el Dios de... es igual, y vamos a unirnos los brujos, los indígenas, los hindúes, los chinos, vamos a hacer como lo que vemos hoy en día, la formación más grande del ecumenismo, todos en común. Todos tenemos un Dios y todos podemos despedir a Él. ¿Qué haríamos nosotros cuando vengan a decirnos eso? Cuando mezclan la palabra con otras cosas, cuando son más livianitos y no radicales en la palabra, ¿qué vamos a hacer? Fíjense lo que Zorobabel hizo. Dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová. ¿Por qué? Porque ellos mezclan sus dioses y Dios no se mezcla con otra cosa. Si sacrificas a Dios, es a Dios. Si sigues a Dios, es a Dios. Si amas a Cristo te entregas, no a otra cosa. Amén, hermanos. En eso ellos tuvieron victoria. Pero saben, el diablo todavía es más astuto. El diablo, ¿qué hizo? Empezó a buscar debilidades en ellos. Y en el 4 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. ¿Se acuerdan que ellos tenían miedo? Cuando el enemigo descubre que tienes miedo, y sabemos que el miedo es adoración al enemigo, y el miedo te paraliza de avanzar en Cristo, entonces los intimidaron y lo atemorizaron para que no edifiquen. O sea, usaron la debilidad que ellos tienen. Y además de eso, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué hicieron? Les pararon, hermanos. Entonces, al dejar de edificar, ¿qué hicieron? Cada quien se fue a su casa y empezaron a ocuparse de sus hogares, de sus jardines, de sus tierras, de sembrar, de vivir
y dejaron abandonada la casa de Dios. Amén. Dejaron el crecimiento espiritual que Dios requiere de nosotros. Fíjense, la Biblia habla de Job, un hombre muy rico, un hombre que tenía de todo, un hombre que Dios declaró, porque Él llama las cosas que no son como si lo fueran. Él dice, tú eres bueno, porque Él va a tratar contigo y va a hacer de ti que seas bueno. Dios dijo de Job que era un hombre bueno, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y él no vivía así, pero ¿qué hizo Dios? Trabajó en él hasta llegar al final del libro de Job. Vemos que sí se realizó la palabra de Dios. Cuando dejo de edificarme, Dios me llama y me da nuevo nombre. ¿Para qué me da el nuevo nombre? Para marcarte un camino, para que sigas este camino, para que no te desmayes. Amén. Pero ellos se desmayaron y dejaron de edificar. Amén. Mandaron carta al rey que estaba en ese tiempo y mandaron a parar la obra. O sea, la orden vino ¿de dónde? Del rey de Babilonia, que gobernaba por encima de todas las naciones. Amén. Pero vamos a ir a Ageo y vamos a ver qué Dios hizo. Y después volvemos acá para ver el fruto, ¿ok? Cuando Dios los vio en esta condición, se quedó, dijo, no vamos a botarlos, no vamos a ocuparnos de ellos, sino voy a levantarme otros. ¿Hizo Dios eso? No, hermanos, Dios te ama. Dios te ama. Él quiere darte la vida eterna. Él, aunque caigas, te levantará. Vuelves a caer y te vuelve a levantar. Tiene un corazón de perdonador, de padre, que aunque le falles, dice la Biblia que Él permanece fiel. Aunque no somos fieles a Él, Él permanece fiel. Pero todo tiene un límite. Y así como dice que Dios es amor, también es Dios de fuego consumidor. Entonces no puedo jugar al hoy sí, mañana no, ¿verdad? Cuando pongo las manos en el arado, como dice, no puedo mirar hacia atrás. No puedo anhelar como el pueblo de Israel en el desierto las cebollas y el ajo que comíamos, sino que voy a poner la mano en el arado, voy a mirar hacia Cristo y voy a seguir el camino de Cristo. No voy a hacer que, ay, pero aquellas fiestas, aquella borrachera que yo tuve, entonces estoy mirando atrás, y el que mira atrás, ¿qué va a pasar con él? Se va a volver sal. Amén. Como la esposa de Lot. Pues vino una palabra a través del profeta Ageo, en el libro de Ageo, y les empezó a decir, Ageo 1. En el 4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. ¿Nos pasa? Nos esforzamos, no logramos nada. Dice, coméis y no os saciéis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Recibes el sueldo y a los 2, 3 días tengo que pagar esto, y el enemigo te saca gastos. ¿Por qué? Porque yo no estoy edificando el templo de Dios.
Yo no me estoy preparando espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo lo que agarre se me va. Porque primero, como dije, yo puedo no comer, yo puedo no dormir, hermanos, pero tengo que tener mi búsqueda de Dios. Y no es exagerado, hermanos, no es exagerado. Porque es la única manera en este tiempo que el enemigo se ha desatado para confundir, para engañar, para atraparte en su mentira, en su engaño y en el pecado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Resbalamos? ¿Caemos? ¿O nos ponemos firmes? Como le dijo a Jeremías, ponte sobre tus pies. Amén. Nos tenemos que parar sobre nuestros pies y oír lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Dice en el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Fíjense, nosotros hemos estudiado en el libro que estamos estudiando de la autoridad espiritual. Dios, para bendecirme, para traer vida de gozo, para traer una vida saludable, creciente, buena a nuestra vida, Él necesita establecer su reino. Cuando Dios no establece su reino, porque no tiene autoridad. Cuando no tiene autoridad, cuando no hay obediencia. Dios no puede estar de autoridad sobre la iglesia si una iglesia no está en obediencia. Si una familia no vive en obediencia, si el matrimonio no vive en obediencia a las reglas de Dios y no las reglas humanas, entonces no hay autoridad de Dios. Y donde no hay autoridad de Dios, no se establece el reino de los cielos. Amén. No nos beneficiamos. Dios me ama, Dios es luz, Dios es bendición, pero está allá y yo estoy aquí. Tengo un vacío. Me puedo llenar del dinero del mundo, puedo vestirme de lo mejor, pero hay un vacío adentro que no puedo llenar. Hay una infelicidad adentro que todavía la estoy buscando en lo material y el material. Ni las personas alrededor me pueden traer la felicidad que Dios me puede dar. Y eso hay que vivirlo, hermano. No son palabras, son hechos. Dios está y el que le busca le halla. Amén. Gloria al Señor. Así que Él quiere establecer su voluntad en mi familia, en mi persona, y Él necesita hacer su voluntad en mi vida para traer ¿qué? Su gloria, para que Él sea glorificado. ¿Por qué Él necesita ser glorificado? ¿A Él le falta gloria en el cielo? Él necesita traer su gloria, porque su gloria es nuestra bendición. Amén, hermano. Fíjense que cuando dice la Biblia que ¿para qué nos creó Dios? Para su gloria, para que seamos testimonio de Él y que seamos para gloria de Él. Que el que nos mire dice, oye, gloria a Dios. Cuando ve una flor rara, no dices, oye, gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Quién la hizo? La hizo el Señor. La hizo el único existente creador. Porque no hay otro fuera de Él que sea creador. Amén. Entonces, cuando la gente nos va a mirar, cuando la gente va a ver el estilo de vida que vivimos, van a glorificar a Dios. Porque a eso fuimos creados. Y si yo no sirvo para el propósito que Dios hizo en mí, ¿para qué sirvo? Para nada, hermanos. Puedo para el mundo ser el hombre más grande o la mujer más brillante, pero si no está cumpliéndose en mí
el propósito del Creador. O sea, yo puedo crear un carro de lo mejor, como Ford hizo, pero si ese carro no anda para lo que se creó, un carro es para que ande, para que ruede. Amén. Si no rueda, ¿qué va a hacer con él? Romperlo, eliminarlo. Entonces yo debo servir para lo que Dios me ha llamado. Él me ha llamado para su gloria. Y eso es lo que le dice Dios con Ageo, el profeta, a Zorobabel y su gente. Dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé. No es que solo no voy a tener, sino aquello poco que edifico por mi fuerza, viene Dios y dice que lo elimina, porque si sigo por ahí me va a perder, porque Dios necesita ganarme, conquistarme, no para esta vida de aquí, sino para una vida eterna. Amén, hermanos. Necesitamos ser preparados para el día del Señor. Y entonces dice, fíjense que yo lo disiparé en un soplo. O sea, tú años edificas y haces, y Él hace aquí, sí, y se acabó todo lo que edificaste. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa, este templo, mi alma, amén, dice, desierta, y cada uno de vosotros corre a sus propias casas, a nuestros intereses materiales, emocionales, físicas. Amén, gloria al Señor. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Cuando no me ocupo de la vida espiritual, se me para todo, se me paraliza todo, y aunque con esfuerzo trato, Dios lo hace tumbar. Dice: llamé a la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué pasó? Dice: y temió el pueblo delante de Jehová. Empezaron a tener temor de Dios, que es un paso hacia adelante. Amén. Cuando das el paso, cuando empiezas a procurar en tu corazón el temor a Dios, decir: no hay un Dios y yo no vivo por mí mismo, yo no estoy aquí para hacer lo que me da la gana, sino estoy aquí con un propósito. ¿Qué va a hacer Dios? Leen conmigo en Ageo 1:14, y dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Cuando das el paso, lo que necesitas, Dios te va a apoyar. Si doy y di en esta mañana el paso a restaurar mi vida, si di en esta mañana y entregué mi vida a Él, es un paso. Dios ahora se va a encargar, y a medida que yo me rinda a Él, Él va a obrar. Amén, hermanos. No se queda un árbol chiquito, Dios lo siembra, Dios le da el sol, le da la materia que necesita de la tierra y lo riega, y ese árbol va a crecer. Somos árboles frondosos cuyas
ramas tienen las hojas que son para la sanidad de las naciones, y el fruto de ellos no escaseará. Nuestro fruto se dará los 12 meses del año. ¿Por qué? Porque Dios está ocupado de nosotros. Y dice que despertó Jehová el Espíritu. Cuando hablamos la semana pasada, cuán importante que Dios despierte mi espíritu, porque Él trabajará en el alma, quitará la flojera, quitará la soberbia, el orgullo, quitará la idolatría, romperá esos barrotes que vimos la semana pasada y liberará mi espíritu para que oiga a su voz. Amén, hermanos. Así que fíjense, si volvemos ahora donde estábamos, vemos que el pueblo sí volvió. ¿El enemigo va a ceder o va a volver? Va a volver, hermano. Pero cuando estoy levantado, cuando mi alma está sujeta a Dios, cuando mi espíritu toma el control de mi vida, ¿qué va a hacer? ¿Me va a volver a paralizar el enemigo? Fíjense, los mismos enemigos volvieron, mandaron otra carta, y esa carta esta vez hizo que el rey buscara en los archivos del reinado, y vio que el rey Ciro los mandó, porque en el lapso ese pasaron años, llegaron otros reyes. Amén. Entonces leyeron que el rey Ciro mandó a devolver a todos los judíos allá y que ellos edificaran templo para su Dios. Entonces, ¿qué hicieron? En el 6:10 dice: ahora pues, o sea, le está ordenando a Tatnai, gobernador de las tierras que estaban alrededor. Dice: Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, ¿qué les dice que hagan? Alejaos de ahí, o sea, ustedes no van a estorbar. Cuando yo ando rectamente, Dios me defenderá. Dios dirá a mis enemigos: huyen. Dios dirá al que quiera levantarse contra mí: huye, porque estos son míos y caminan rectos delante de mí. Amén, hermanos. Fíjense que todos estos gobernadores habían enviado esta carta, apoyados, que como la otra vez mandaron a paralizar, porque no buscaron en los archivos, pensaron que no iba a pasar igual, pero esta vez Dios obró, porque ellos habían tomado el camino que tenían que tomar y les ordenó que se alejaran. Y no solo eso, sino en el 8 dice: y por mí es, o sea, el rey de Babilonia, dice: y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Así se glorifica a Dios. Cuando yo camino según Él, a mis enemigos los pone bajo mis pies. Él dijo: alejaos, o sea, están estorbando, le están paralizando, váyanse de ahí. Y no solo eso, que del dinero que es del reino, que ustedes tienen de tributos, darles puntualmente lo que ellos necesitan para edificar. Dios necesita levantar adoradores. Dios necesita levantar aquellos que aman y valoran su palabra, hermanos. Dios necesita un departamento de Zorobabel y Josué, que en medio de la alabanza Dios puede edificar a su pueblo. Pero el pueblo tiene que estar. No todo recae al que canta, porque el adorador no es el que canta, hermanos. Conocemos muchos que saben cantar muy bonito.
Ay, qué bonita voz, pero no hay unción, no hay una entrega, no hay un sacrificio vivo, agradable a Dios en nuestras vidas. Entonces necesitamos, hermanos, eso es lo que Dios quiere traer de fundamento. Esta es la base por la cual caminaremos. Si pienso seguir en esta iglesia, debo buscar ser como Daniel, buscar cuál es mi lugar como Daniel, como Ciro,